Semana presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Bien, vamos a darle los buenos días a don Pedro Matos, hijo distinguido de Elías Piña. Buenos días, Pedro. De Elías Piña para el mundo, ¿verdad? ¿Cómo usted le pasa balance con los temas principales del 2017 en materia de impuestos y negocios, don Pedro Matos? Sí, hay tres temas que se han estado moviendo durante, sobre todo los últimos 6 meses, que hay que prestarle atención, que es la modificación del Código Laboral, que en su momento tendrán que llegar a un feliz término con los diferentes sectores. Está planteada la reforma laboral. En los medios de comunicación el tema ha reaparecido. Sí. La sostenibilidad fiscal, ese es otro tema que ha estado, incluso los representantes del Banco Mundial lo están planteando como un tema que necesariamente van a tener que enfrentarlo. Son de las sugerencias que hacen. Y el otro tema tiene que ver con la seguridad social, sobre todo la ley 8701 y el rol de las ARS. Hablábamos fuera de cámara sobre... También quedó, a propósito de la seguridad social, un tema que ha tenido una presencia muy activa. Ajá. Y es el tema de las utilidades de las administradoras de fondos de pensiones. Sí, que es parte realmente del tema. Incluso nosotros comentábamos fuera de cámara sobre cuál debe ser el rol del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ustedes ahorita, en el segmento anterior hablaban del presupuesto general de la Nación y observamos incluso con preocupación que el Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene unos 890 más o menos millones de pesos asignados. Entonces tú te haces la pregunta, con un presupuesto de esa categoría para un consejo, ¿cuáles son los resultados que se están logrando? La eficiencia del consejo. ¿Cuál es la eficiencia? Porque lo que vemos es que realmente todo el entinglado, o sea, el andamiaje que mueve el Sistema Nacional de Seguridad Social, como que no obra positivamente a favor de la clase profesional, de la clase obrera, trabajadora. Hay muchas críticas aquí a la seguridad social en este país. Y también los roles que deben jugar ahí adentro, los empresarios, el sector sindical y el sector gobierno. Por ejemplo, los periódicos están llenos de noticias de las federaciones, por ejemplo, Nacional de Comerciantes. El comercio, que generalmente son negocios familiares de 2 o 3 personas, 5 o 6 personas, mantienen el temor a las demandas laborales. Esos son temas que se pueden discutir ahí adentro porque ahí se encuentran los 3 sectores más importantes que afectan la vida de la nación. La última noticia que ocurrió o que estuvimos observando es que esas microempresas del comercio están apelando a contratar el personal que le brindan agencias de empleo, o sea, agencias que venden ese servicio, el servicio de personal contratado para trabajar en otra empresa. Pero ¿qué resulta? Ese personal no necesariamente es calificado, suficientemente calificado. Las grandes cadenas tienen ese personal en limpieza, en muchísimos sitios. Pero lo rotan bastante, porque también las agencias utilizan la estrategia de cuando van a cumplir los 3 meses, cambiarlo automáticamente. También utilizan mucho indocumentado, sin ningún tipo de seguridad social, valga la redundancia, y sin ningún tipo de apoyo económico. Es decir, que en algún momento el código van a tener que enfrentarlo y dentro de esas discusiones, pues el Consejo de la Seguridad Social va a jugar un papel importante. Hemos sido siempre, nos hemos hecho eco en este segmento sobre la necesidad de que se modifique la parte que tiene que ver con la cesantía y con el preaviso. Llueve, truene o ventee, como decimos en buen dominicano. En algún momento tendrán que ver qué es lo que se va a hacer con ese tema. Porque no puede ser que ese código funcione de la misma manera que funciona para una gran empresa, funciona para una microempresa. Cuando un empleado pasa de 5 años en una empresa, la cesantía es acumulada con un salario por cada año que pasa el empleado dentro de la empresa.
Y cuando una microempresa va a desahuciar un empleado que pasa de 5 años, llámese 10 años u 8, tiene que tomar un préstamo a mediano plazo para poder desahuciarlo. Es decir, hay una situación medio incómoda con eso. Uno de los planteamientos que surgen de esa federación es la sociedad en participación, que es un modelo que puede ser aplicado porque mediante contrato tú participas en las utilidades o por tu participación en especie o por tu participación en servicio. Otra de las soluciones que nosotros hemos sugerido por acá y que muchos empresarios... Pero que esa parte que tú me haces mención, Pedro, existe en el mismo código y no se cumple. No, mira, aparte del derecho de prestaciones laborales, de cesantía que tiene el trabajador, aparte de eso, tiene el derecho, por supuesto, del doble sueldo de Navidad. Y aparte de eso, tiene el derecho de la bonificación, que es una proporción porcentual de las utilidades que tiene la empresa en cuestión cuando tiene utilidades. Ahora, eso no necesariamente se cumple. Algunas empresas distribuyen parte de las utilidades como bonificación a los empleados. Algunas no lo hacen y simplemente dicen que no tuvieron ganancia y ya se quedan así, cumplen con el pago de salario número 13. El derecho de cesantía, tal como tú dices, es un derecho que en algún momento hay que revisarlo. Ahora, esa revisión hay que hacerla con sumo cuidado, porque como quiera hay derechos adquiridos y además no podemos tampoco darnos el lujo de apoyar que al sector laboral se le quite un derecho adquirido que implica un ingreso adicional mínimamente adecuado en comparación con los salarios deprimidos que reciben esos trabajadores. Entonces, pudiera ponerse un tope, qué sé yo, que tal vez se frise, que el derecho de cesantía, que crece en la medida en que crece, en que pasan los años, pudiera ponerse un tope que se frise, por ejemplo, a los 4 años, o que se frise a los 5 años. Y entonces que a partir del 5º año ya el derecho, el monto adquirido por el trabajador en cesantía se queda fijo. Ya usted tiene acumulado, qué sé yo, 100,000 pesos. Bueno, pues si usted sigue trabajando aquí, usted tiene los mismos 100,000 pesos, no va creciendo. Entonces, hasta un monto, hasta un nivel específico, 5 años, 6 años, no sé, X cantidad, lo que se acuerde. Pero no que se reste o que se quite el derecho de cesantía como tal. Pero aparte de eso, esa modificación o ese tope tendría que aplicarse ya a partir de los nuevos trabajadores. Pero el que tiene ya 10 años trabajando en una empresa, ya tiene un derecho adquirido, un cúmulo ganado, que tú no puedes venir a decirle, bueno, mira, ahora yo te voy a recortar como tú tienes 10 años de acumulación de cesantía, yo te voy a recortar 5. No le puedes recortar 5 porque ya ese es un derecho adquirido y las leyes no son retroactivas. Tendría que ser para el porvenir. Yo quería, Pedro, a propósito de lo que dice Esteban Delgado, aquí se habla de que el 96% de la actividad económica, es más, tú mismo has escrito cientos de trabajos donde tú has expresado que aquí hay 4, 5, 6, no pasan de 10 las empresas que tienen más de 5,000 empleados. Sí. Ya, utilizando la cifra de la seguridad social. Entonces las pymes, Pedro, para conectar contigo, son más del 90%, micro, pequeña y mediana empresa. Sí. Pedro, pero en este país no hemos sido capaces de aplicar la ley que reclasifica a las pymes. Pero es que yo no estoy en desacuerdo. No, yo digo, me refiero, que a la pyme todo se le pega. Sí. Para seguir con el tema. Y son las que más forzadas. Claro. Y son las que menos exenciones reciben. Claro. Las empresas son las que reciben exenciones. Claro. Precisamente es el debate. Es que haya voluntad de enfrentar la situación. O sea, el derecho adquirido, lógicamente, tú no puedes negarlo, ya está. Pero vamos a ver qué vamos a hacer para el 18 o qué vamos a hacer para el 19. Sí, porque hay que Tiene que haber una voluntad. No hay duda que hay que revisar. Óyeme, donde están representados los 3 sectores, tiene que haber un momento en que convergen para desarrollar el sector. Es verdad que son deprimidos. Ahora, de ese 90% de las pymes, hay un 30% o un 40% que son negocios familiares, pequeños almacenes, cafeterías, colmados, salones de belleza. Ese es un tema que lo ha trabajado el Banco Interamericano de Desarrollo con la Asociación de Industriales de la Región Norte del país, de las empresas familiares, que realmente muchas llegan a 6, 7, 8 generaciones. Pero no podemos, Pedro, y quiero conectar también contigo ahí, de seguir fomentando la quiebra de las empresas en el país. Tiene que haber una forma, incluso que la seguridad social sea más inclusiva, porque hasta ahora está solo sectorizada para el empleo formal. Es decir, el régimen contributivo, llámese empleador, solo funciona para las empresas
más o menos de pequeña hacia arriba. La microempresa no tiene forma de entrar a ese régimen. Entonces es un sistema que no es inclusivo, es un sistema que apenas tiene un segmento de la población. Pero que es un costo también para las empresas, porque estamos hablando de 70-80% que paga una empresa por un empleado en la seguridad social. El empleado paga una porción. De la seguridad social, el empleado paga un 30% y el empleador paga un 6%. Entonces, los empresarios, cuando hicieron el análisis de que el costo laboral en República Dominicana es realmente de un 64%. Es una exageración. Que es un dato que lo ha dado la Asociación de Industria. Ese dato es verdad que el costo laboral aquí es alto. Ese dato de la seguridad social. Ahora no es un 60 y es alto, ¿eh? Sí, no, de la seguridad social sí, pero la seguridad social estamos hablando de un 70% de lo que se aporta. Ese no es un 60%. Y no te gusta mucho. 70% del costo laboral en sentido general. Pero tú estás incluyendo los costos hundidos, que es un término, o sea, de costos que van apareciendo. El costo laboral es alto. Es cierto, porque el empleador tiene que pagar un 6% del salario del empleado, tiene que aportarlo para el Seguro Familiar de Salud. Tiene que aportar un 6%, un 7%, alrededor de un 7%. Tiene que aportar otro 7% del salario del empleado para el plan de pensiones. Tiene que aportar un 1% del salario del empleado para el Infotep. Tiene que aportar un 0.2%, creo, del salario del empleado para el asunto del seguro de riesgos laborales. Tiene que aportar también alrededor de, bueno, vamos a decir, un 12%, no un 12%, aparte un 8% del salario del empleado para poder pagarle el doble sueldo, que el doble sueldo sabe que equivale a un sueldo. Entonces, eso es más o menos un 8% del salario. Entonces, tiene que aportar también la mitad de eso para pagar las vacaciones, porque las vacaciones es más o menos medio sueldo en el año. Entonces, ciertamente, cuando tú sumas todo eso y le agregas el costo de la acumulación de la cesantía por si se te ofrece poner en cesantía o cesar la labor de ese empleado en un determinado momento, entonces ciertamente todo eso es un costo laboral acumulado alto. Es un costo alto. Ahora, ese costo no llega a un 60% como dicen los empresarios. Ese costo puede llegar, qué sé yo, a un 30%, un 35%. Pero vamos a suponer, Pedro Mato, que no llegue a lo que dicen los empresarios. Es altísimo. Sí, es alto. Pero, Pedro Mato, operar una empresa en este país no es una papita. Eso es lo como aquí mucha gente cree. Aquí una pequeña y mediana empresa tiene que salir a buscar peso a peso sus operaciones. Entonces el costo laboral es lo de menos. El costo laboral es lo de menos. Los otros aspectos que implican, principalmente la burocracia estatal, en cuanto a trabas e impedimentos. Porque el Estado Dominicano quiere que le paguen todo, pero el Estado Dominicano no paga. No paga, con raras excepciones. Le voy a poner un ejemplo, y eso se vive en carne propia, que es uno de los roles que debe lograrse mediante discusión de los tres sectores en el Consejo de la Seguridad Social. Tú sabes lo incómodo que es lograr que acepten, que la Seguridad Social acepte pagarle la bien ganada, yo diría, licencia cuando una mujer va a dar a luz. La licencia de maternidad. Tú sabes lo difícil que es eso. Lo primero es que una llamada telefónica hay que dejarla ahí en speaker más de media hora o 40 minutos. O sea, que es un problema de servicio. Y eso es un costo laboral pero que debe cubrir la Seguridad Social. Pero ese es su rol. Entonces, y entonces vencen por cansancio al empleador y el empleador finalmente termina pagándoselo de ese es su rol. Después que la microempresa paga, además un costo de teléfono porque también. Ya la empresa lo pagó. Después que la microempresa paga los 90 o las 14 semanas, ¿verdad? Luego, poco a poco que va recogiendo o le van desembolsando esa licencia. Pero el asunto no se queda hasta ahí. Cuando un joven mensajero o cobrador sufre un accidente en la calle, óyeme, lograr que ellos respondan, sobre todo el seguro, el seguro de riesgo laboral. Otro problema. No responden, pero no responden. Ahora ya eso no es un asunto, es un costo laboral, pero no es un costo laboral
por el costo en sí mismo, un costo laboral por la deficiencia del propio Estado para responder con efectividad o hacer que las empresas involucradas en la seguridad social respondan con efectividad a ese tipo de situaciones que ya están pagas por el empleador, porque ya el empleador lo pagó. Entonces el Estado debe mejorar su servicio la pregunta a las empresas y a los trabajadores, a todo el mundo y a los ciudadanos. Su servicio no es su regulación que debe claro. mejorar el Estado. No, por el servicio también. La regulación. Por el servicio también. Cuando el Estado asigna 890 millones de pesos, debe haber una rentabilidad social. Claro que sí. En esa asignación. Y están creando una deuda social. Tiene que haber una forma de monitorear a las decisiones de ese consejo y que las tres partes que están de adentro se pongan de acuerdo y que se regule también las ARS y todo el sistema que tiene que ver con el apoyo que deben lograr los empleados y los empleadores después de haber pagado un servicio tan caro como el servicio de la seguridad social. La semana próxima seguiremos con el tema de la seguridad social. Se quedó, por ejemplo, una expresión muy pegada cuando nació la ley de seguridad social. ¿Y en qué paró el seguro del desempleo? Ese es otro tema que lo vamos en otro programa a desarrollar con Pedro Matos. Mientras tanto, vamos al segundo cambio y después de ese cambio venimos con el último segmento de Coloquio, el programa económico de la semana. El programa económico de la semana.